Muy bien. Entonces vamos a empezar por este de acá, por lo que es, lo que es el tema trágico de nuestra historia, ¿no? Que hasta ahora nos sigue el estigma, ¿no? De lo que ocurrió, en esa época. A ver, un momentito, ¿qué pasó? Ya, hay un compañero que no puede ingresar. Sí, pues no está. Ya, bueno, entonces, decía, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? Un tema trágico en nuestra historia, ¿no? Hace más de 150 años, más de 150, 160, ya casi un poco más de 160, 170 años atrás, ocurrió este pasaje de nuestra historia que pues, fue muy trágico y que afectó en muchos aspectos a nuestro país, ¿no? Políticamente, socialmente, humanamente, por la cantidad de muertos, muchos peruanos que murieron, ¿no? Económicamente, históricamente, ¿no? Y que esa cuestión, el resultado de esa guerra y todo lo que ocurrió y todo lo que trajo y todo lo que provocó, se ha venido arrastrando generación tras generación y se nota hasta ahora, hasta la época actual, ¿no? Hasta ahora, en esta época actual que vivimos nosotros, sigue esa pica, ¿no? Ese rencor, ¿no? Eh, idea de revanchismo, o puedo utilizar la palabra odio, porque algunos incluso lo manifiestan, de los peruanos a los chilenos, y del otro lado también, de los chilenos a los peruanos. No todos los peruanos piensan igual, ¿no? Hay algunos peruanos, algunas personas que están con la idea de dejarlo atrás, ¿no? Porque también no vamos a estar todo el tiempo mirando atrás, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? Y hay personas que también alimentan, tanto en el Perú como en Chile, alimentan ese rencor, ese odio del peruano al chileno y del chileno al peruano, ¿no? Porque no solamente el resentimiento es de acá hacia ellos, sino también de ellos hacia nosotros. Ya no vayan a pensar que nosotros somos los que veo y ellos no, no, ellos también. Y se nota en muchos aspectos, ¿no? Últimamente, en los últimos 4 años, se está notando mucho este resentimiento de Perú y Chile en el deporte, ¿no? En lo que es el fútbol. Se está notando mucho eso. Entonces, es una forma de manifestar. Y cada vez que hay una victoria en este deporte o cualquier otro deporte donde se tengan que enfrentar los dos países, Chile y Perú, siempre está sale a relucir, aunque no debería ser, pero sale a relucir esa gana de revanchismo y acordarse de lo que pasó hace 160 años atrás en la guerra con Chile, ¿no? Entonces, cuando se le gana, cuando el Perú gana a Chile, pues se celebra más que como cuando tú le ganas a otro país, ¿no? Igual ellos, ¿no? Entonces, se está notando mucho en el fútbol, pero no solamente en eso. Estamos viendo que en los últimos 20 o 30 años, en los últimos 20, ¿no? En este nuevo milenio, en este siglo XXI, a partir del año 2000 para adelante, que hasta ahora que han pasado 21 años, se está notando mucho también en esas disputas que hay entre Perú y Chile por ver qué determinado recurso o determinada situación le pertenece al Perú o le pertenece a Chile. Y se nota bastante en estos años, ¿no? Hemos tenido problemas, ¿no? Indirectas que se lanzan los dos gobiernos, ¿no? O insultos que se hacen los peruanos y los chilenos. Ahora con esto de las redes sociales, puedes entablar conversaciones con chilenos, con personas de cualquier país, ¿no? Y yo muchas veces veo cómo se insulta, los chilenos insultan a los peruanos a los chilenos, por estas cosas que surgen ahora de que si la mazamorra es peruana, si el pisco es peruano, y diferentes situaciones, ¿no? Algunos platos de comida que los chilenos dicen que es de ellos, entonces, y surgen los insultos, ¿no? Entonces, esto es como decir, la cola que se viene arrastrando desde la época de la guerra con Chile. Y ojo, la guerra con Chile, que ocurre en 1879, ese año empieza la guerra, sí, pero ese año no es el inicio del enfrentamiento que había entre Perú y Chile. Perú y Chile ya se habían enfrentado antes.
Ya había habido problemas entre Perú y Chile, ¿no? ¿Cuándo? Por ejemplo, en 1837, 1838. Miren, ¿cuántos años antes de la guerra con Chile? ¿Qué pasó ahí? Chile nos invadió, o sea, cuando nos gana la guerra, famosa guerra con Chile en 1879, no era la primera vez que Chile invadía el Perú, era la segunda. O sea, no era la primera vez que nos ganaban acá, ya Chile nos había ganado una guerra en este año. ¿Qué pasó en este año? Hemos visto, creo, con usted, la Confederación Perú-Boliviana. El intento de Perú y Bolivia de unirse y formar una nación, Chile no lo vio con buenos ojos y Chile invadió el Perú. Y nos ganaron esa guerra. Y por eso ellos evitaron que el Perú y Bolivia se unieran, ¿no? Y por eso Perú y Bolivia terminaron ya definitivamente separándose. Eso lo había hecho Bolívar, sí, pero cuando se intentó unir nuevamente y formar un solo país, Chile no lo veía con buenos ojos, invadió el Perú, nos ganó, y Chile impidió que el Perú y Bolivia se unieran. O sea, miren, ¿eh? ¿Cuántos años estamos hablando? Aproximadamente 30 o 40 años antes de la guerra con Chile. Ya Chile había invadido el Perú. Entonces, el año 1879, cuando empieza esta guerra, era la segunda vez que nos invadían, y la segunda vez, lamentablemente, que nos ganan, ¿no? Seguro algunos dirán, la tercera va a ser la vencida, ¿no? Pero chicos, una guerra no es la solución, ¿no? Entonces ya, hay que olvidarnos de esas cosas, y alguno dirá, profesor, pero usted nos habla del tema, y usted sin querer nos está haciendo ver, ¿no? Lo que hizo Chile, ¿no? Bueno, claro, yo soy el profesor de historia, tengo que hablar de las cosas que pasó, pero yo no hablo con la intención de que ustedes odien a los chilenos, ¿no? Yo no hago con esa intención, sino yo hablo con la intención de saber lo que pasó. ¿Y por qué tenemos que saber lo que pasó? Porque tenemos que aprender de los errores, ¿no? Y no cometer los mismos errores, ¿no? Para que no se repitan. Porque miren lo que pasó en este año, 1879, y ahora que estamos en 2021, yo dije, ¿no? Todo lo que provocó esto se viene arrastrando hasta ahora, 2021. ¿No? Se viene arrastrando eso. Y no estamos en guerra con ellos, ¿no? Pero pareciera, por la forma, ¿no? En las diversas maneras. Hace poco, el 2011, 2012, estuvimos en juicio con Chile. Estoy hablando de hace 10 años nada más. El juicio de La Haya, ¿no? ¿Y de dónde venía ese problema? ¿Por qué estábamos en juicio con Chile? Precisamente por lo que ocurrió en esta guerra, ¿no? Cuando acaba esta guerra, en 1884, cuando acaba la guerra con Chile, nosotros perdimos, y como perdimos la guerra, tuvimos que firmar la rendición. Nos rendimos. Hubo un general peruano llamado Andrés Avelino Cáceres, que no quiso rendirse, que no aceptó esta rendición, pero finalmente no pudo hacer nada porque hubo otro general peruano llamado Miguel Iglesias, que en ese momento tomó la presidencia del Perú y Chile lo aceptó a él como presidente, y él se rindió y firmó el Tratado de Ancón para poner fin a la guerra y para que los chilenos por fin se vayan del Perú. Porque los chilenos ya tenían paseándose en la ciudad de Lima y la bandera chilena izada en el Palacio de Gobierno ya lo tenían como 2 años, ¿no? Entonces, para que se acabe eso, se firmó el tratado. Y en ese tratado perdimos Tarapacá. Tarapacá pasó a poder de Chile. Perdimos ese territorio. Y Arica y Tacna pasaron a poder de Chile solo por 10 años. Y después de pasados los 10 años, eso decía el tratado, pasados los 10 años, los habitantes de Arica y de Tacna tenían que decidir mediante una votación, que en este caso se llama plebiscito, tenían que elegir, tenían que votar para decidir si querían seguir perteneciendo a Chile o querían regresar al Perú, ¿no? O sea, después de 10 años tenían que haber eso. Y pasaron como 40 años y nada. Los chilenos no tenían la menor intención de poder hacer esta votación para que regresaran estas provincias, ¿no? Estos departamentos al Perú. Finalmente, en el oncenio de Leguía, se firma un acuerdo y Leguía le dieron un dinero, como toda la mayoría de políticos corruptos que tenemos, y Leguía firmó el nuevo tratado, y en ese tratado Arica se quedó en Chile y solo nos devolvieron Tacna. Y eso fue lo que pasó. Ahí se solucionó, entre comillas,
el resultado de la guerra, lo que era el territorio. ¿Pero qué quedó pendiente? Quedó pendiente el mar. Esa zona que queda entre el mar que queda frente a Tacna y que queda frente a Arica, esa no se solucionó con ese tratado, ¿no? Y eso fue pasando y pasando los años hasta que en el 2011, hace 10 años atrás, en el gobierno de Ollanta Humala, el Perú estaba en juicio con Chile, en una corte internacional que se llama la Corte de la Haya, que queda en Holanda, ¿no? Y que esa corte iba a determinar, ¿no? Para evitar una guerra, ¿no? Iba a determinar ese mar que estaba en pelea y que en ese momento lo tenía Chile, ese mar se tenía que por fin delimitar, ¿no? Entonces se fue ese juicio y en ese juicio se podría decir que no ganamos el 100%, pero al menos un poco más del 50% fue victoria nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque recuperamos parte de ese mar, ¿no? Y se puede decir que para Chile fue derrota porque perdió una buena parte de su mar, pero lo que nosotros queríamos era que ese 100% regrese al Perú. Y no se pudo conseguir, ¿no? Lo que hizo la Corte de la Haya es dar una solución que no provoque que el que perdiera en este juicio reclame y podría provocar una guerra. Entonces, lo que pedía el Perú era justo, ¿no? Entonces la Corte de la Haya le dio una buena parte de ese mar, lo devolvió al Perú, y la otra parte lo dejó en Chile, ¿no? Como diciendo, repartimos un poco para Chile y un poco para Perú, y así evitamos que estos dos locos entren en una tercera guerra, ¿no? Los peruanos chilenos. Entonces, en cierta forma ganamos algo, ¿no? Y ya lo recuperamos. ¿Y qué año estamos hablando? 2011. 2011, hace 10 años. ¿Y cuándo ocurrió la guerra? 1879. ¿Cuántos años han pasado y ese problema sigue? Entonces tú te das cuenta que esa guerra nos ha marcado, ¿no? Tanto a los peruanos como a los chilenos, ¿no? Después de tantos años todavía había problemas, ¿no? En este caso ya no era por el territorio, sino era por el mar, ¿no? Y tan importante es el mar, claro que es importante, porque en el mar de Perú y de Chile, y sobre todo en el mar del Perú, se ha dado, ¿qué podría decir? La bendición de Dios, por así decirlo, ¿no? Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha hecho que el mar peruano, sobre todo el mar peruano, haya una mezcla de la corriente de aguas frías que viene de la Antártida, la corriente de Humboldt, y la corriente de aguas cálidas que viene del norte, la corriente del Niño, se junten. Y eso ha hecho que la temperatura de nuestro mar sea la ideal, sea una temperatura ideal para que se puedan desarrollar recursos minerales, recursos naturales, recursos en la fauna, o sea, animales, y recursos vegetales. Nuestro mar es súper rico en recursos de la fauna, ¿no? Tenemos un mar muy rico en lo que es la especie marina, ¿no? Y debido a la mezcla que hay de temperatura entre las aguas frías y las aguas cálidas, ¿no? Se podría decir que no hay otro país que tenga esa característica, ¿no? Chile tiene las aguas frías, que vienen porque está más cerca del Polo Sur, ¿sí? Pero Chile no tiene las aguas cálidas de la corriente del Niño, porque la corriente del Niño no llega a Chile. La corriente del Niño llega solamente hasta Ancas, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha bendecido Dios, por así decirlo. Entonces, en esa zona de Tacna y de Arica, bueno, también es bien rico ese mar, ¿no? Y por eso, bueno, los chilenos estaban muy preocupados porque ellos necesitaban los recursos de eso, pero el juicio de la Haya determinó que tenían que devolverle al Perú más del 50% de ese territorio. Obviamente se quedaron, pues, con la sangre en el ojo, ¿no? Alguna vez tenían que perder, ¿no? Alguna vez tenían que perder porque durante todo este tiempo de la guerra, pues ellos siempre nos ganaron, ¿no? Pero lo ideal hubiera sido que todo ese 100% nos lo devuelvan, ¿no? Pero la Haya, para evitar problemas, solo nos dio una parte. Entonces, esa guerra nos ha marcado, ¿no? Y es una guerra, cuando vimos el tema de la guerra con Chile, fue una guerra en la cual tontamente, así la palabra, tontamente, entró el Perú. Porque no era una guerra peruana con Chile, era una guerra de Bolivia y Chile. ¿Sí? Era una guerra entre estos dos países. ¿Y por qué digo eso? Voy a borrar esto. Porque tú debes acordarte, ya vamos a ver si te acuerdas, ¿ya?
¿Cómo era el mapa del Perú antes de la guerra con Chile? ¿No? ¿Cómo era el mapa del Perú antes de la guerra con Chile? Primera pregunta sería, vamos a ver si te acuerdas. Con el Perú ahorita, actualmente, 2021 que estamos, 30 de noviembre de 2021, ¿con quién limita el Perú al sur? ¿No? O sea, en Tacna, ¿no? Tacna es el departamento que está en el sur. ¿Con quién limita el Perú por el sur? A ver, fácil, ¿no? Con Chile, ¿no? Entonces tú vas a saber que el Perú limita por el sur con Chile. En ese año, 1879, ¿con quién limitaba el Perú al sur? ¿Limitaba con Chile? No. ¿Cambió el mapa? Sí. ¿Por qué? Debido a la guerra. Y Chile ganó la guerra, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿con quién limitaba el Perú? ¿Con quién limitaba el Perú en esa época por el sur? Si no limitaba con Chile, ¿con qué país limitaba el Perú en esa época? A ver, ¿recuerdan ustedes con quién limitaba? Joel, ¿tú te acuerdas? Con Bolivia. Con Bolivia, exacto. El Perú, muy bien, Joel, el Perú limitaba con Bolivia. Antes del inicio de la guerra, el Perú limitaba con Bolivia, no limitaba con Chile. O sea, que en esa época, entre Perú y Chile, había un inmenso territorio que es una zona desértica, que a pesar de desértica tenía un recurso mineral importante, que era el salitre, ¿no? Y en ese desierto le pertenecía a Bolivia. ¿Ya? Quiere decir que en esa época Bolivia llegaba hasta el mar. Ahora Bolivia no tiene salida al mar, ¿no? Porque perdió esa guerra, pero en esa época sí. Y en esa época el territorio peruano era mucho más grande, ¿no? Entonces, el Perú más o menos era así, ¿no? Por acá está Tacna, lo que conocemos, pero ahí no terminaba. El Perú, como si tuviera una colita, ¿no? Llegaba hasta por acá más o menos, ¿no? Acá está Arica y acá está Tarapacá. Esta zona de Tarapacá, que es el desierto, es una zona desértica, es la zona rica en salitre, ¿no? El Perú tenía salitre en esa zona, ¿ya? Y esa era la zona, ya. Bolivia, nosotros vemos en un mapa actual que está acá, ¿no? Y por acá está el famoso lago Titicaca, ¿no? Que está entre Perú y Bolivia. Nosotros conocemos que Chile está acá, pero en esa época, Bolivia llegaba hasta acá, hasta el mar, ¿no? Y Chile recién empezaba acá abajo. Por acá estaba Chile. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, Bolivia separaba. Acá estaba el Perú y acá abajo estaba Chile, ¿no? Y acá estaba esta zona de acá, que es la que provocó la guerra. Este territorio era boliviano, ¿no? Bolivia llegaba hasta acá. Acá estaba el Océano Pacífico, ¿no? Bolivia tenía salida al mar. Y acá estaba el desierto de Atacama y lo de Antofagasta. Estos dos desiertos, de Antofagasta y Atacama, y el desierto de Tarapacá, era la cuestión del asunto. Se pelearon por un desierto, en un desierto no hay nada. Pero resulta que en el desierto, en Antofagasta, en Atacama y en Tarapacá, sí había algo importante, ¿no? Un recurso importante, que era el salitre. Ya, era el salitre. Y el salitre era muy requerido, muy requerido en Europa. Como lo había sido unos 20 años antes el guano, que todavía lo seguía haciendo, pero ya había perdido valor. Entonces ahora el salitre era el requerido. Entonces lo tenía Bolivia en estos desiertos, lo tenía el Perú en este desierto. Entonces eso es lo que, una de las principales causas por la que va a ocurrir esta guerra, ¿no? Por apoderarse de ese territorio que era rico en salitre para poder venderlo a Europa. Y con eso generar mucho ingreso económico para el país que lo tuviera, ¿no? Entonces, es por eso que esta guerra que ocurrió en ese año tiene diversos nombres, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo conocemos como la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile. En América, por decir Argentina, Uruguay, Paraguay, casi la mayoría de países de América del Sur le llama, en vez de decir la guerra con Chile, le llama la guerra del Pacífico. También es conocida con ese nombre. ¿Por qué? Porque estos tres países, Perú, Bolivia y Chile, se enfrentaron
¿no? Y los tres son países que están frente al Océano Pacífico. Por eso también en América le llamaban la Guerra del Pacífico. ¿Ya ves? Hay un segundo nombre, ¿no? Acá la guerra con Chile, en América del Sur la Guerra del Pacífico. En Europa, ¿saben cómo le llamaban a esta guerra? No le llamaron la guerra con Chile, ni tampoco le llamaron la Guerra del Pacífico. En Europa la llamaban la Guerra del Salitre. ¿Por qué? Porque estos tres países estaban en guerra por el salitre, por ese recurso mineral que en ese momento lo tenía Perú y Bolivia y que Chile ambicionaba apoderarse de ese recurso. Entonces en Europa le llamaban así. O sea, tres nombres diferentes para una misma guerra, ¿no? Vuelvo a repetir, tres nombres diferentes para una misma guerra, ¿no? Guerra con Chile, Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre. Estoy hablando de lo mismo, sino que con nombres diferentes, ¿no? Entonces, esa es la principal causa, ¿no? Ahora, una cosa son las causas que provocaron la guerra, ¿no? ¿Por qué esa guerra se va a dar? Y otra cosa, ojo, otra cosa diferente es el pretexto para iniciar la guerra. Las causas ya estaban. ¿Las causas cuáles son? El salitre, ¿no? ¿Qué otra causa puede ser? La ambición de Chile de aumentar su territorio, ¿no? También, ¿no? Los intereses comerciales, ¿no? Todo relacionado a eso. Ya, eso es la causa, por eso esa guerra tenía que darse, tenía que explotar, tenía que iniciarse, ¿no? ¿Qué cosa faltaba? Faltaba, ¿no? El pretexto, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar esta guerra? Tiene que ocurrir algo que dé inicio a esta guerra, ¿no? ¿Cuál va a ser el pretexto? Entonces, ¿cuál fue el pretexto? Bueno, ¿quién cometió el error, por así decirlo? ¿No? ¿O quién va a ser el culpable de que esto que se veía venir por fin, se puede decir, explote y se inicie, ¿no? Bueno, ese error vino de Bolivia, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, la guerra entre Bolivia y Chile, ¿no? ¿Y cuál fue el pretexto para dar inicio a la guerra? Pues, que en ese momento tomó la presidencia de Bolivia un personaje llamado Hilarión Daza, ya, él fue presidente de Bolivia, Hilarión Daza, y él daba un decreto imponiendo un impuesto de 10 centavos, ¿no? Por cada quintal de salitre que los chilenos saquen del territorio boliviano. Ah, seguro me dirás, profesor, pero si el salitre era boliviano, ¿qué hacían los chilenos sacando el salitre del territorio boliviano? Ah, ya, como te digo, había un tratado que se había firmado ya unos 15 años antes, más aproximadamente 15 años antes de la guerra con Chile, el gobierno boliviano y el gobierno chileno habían firmado un tratado en el cual se autorizaba a los empresarios chilenos, dirigidos por los ingleses, porque detrás de esta guerra estuvo Inglaterra, ¿no? Entonces, empresarios chilenos y empresarios ingleses tenían el permiso para trabajar acá, en el desierto de Atacama y Antofagasta, y sacar el salitre, ¿no? Obviamente tenían que pagar un impuesto a Bolivia, ¿no? Porque estaban trabajando en territorio boliviano. Pero ya para ese entonces, Chile argumentaba que este mapa estaba mal hecho y que en realidad ese territorio le pertenecía a ellos, ¿no? Y Bolivia decía, entonces ya estaban en problemas los dos países, ¿no? Disputándose este desierto. Pero en ese momento le pertenecía a Bolivia, y bueno, Chile planteó la idea, entonces pedir permiso, a pesar que tenían problemas ya, ¿no? Y hacer un contrato con el gobierno boliviano, y en ese contrato decía una cosa, ojo, el contrato decía que Bolivia no le podía aumentar el precio de los impuestos a los chilenos e ingleses que estaban trabajando acá. El contrato decía que por lo menos, aproximadamente 20 a 25 años, el gobierno boliviano no le podía aumentar los impuestos a los empresarios chilenos que trabajaban en Bolivia, sacando el salitre. Pero llega Hilarión Daza, en 1878, un año antes de la guerra, toma la presidencia y Hilarión Daza desconoce ese tratado. Y dice, y da un nuevo decreto diciendo que a partir de ahora, los empresarios chilenos ingleses tienen que pagar 10 centavos por cada quintal de salitre que saquen del desierto de Atacama y Antofagasta. Los empresarios
chilenos y el gobierno chileno dijeron que no iban a pagar porque había un acuerdo donde en el acuerdo no iba a haber aumentos. Entonces, obviamente, en cierta forma tienen razón porque hay un documento firmado, pero ese documento firmado antes, donde decía que no iba a haber un aumento, lo firmó un presidente boliviano corrupto, como los hay en el Perú, un presidente que permitió